Esta es la historia de nuestra pequeña guerrilla que está llevando adelante con mucha humildad los ideales de tu papá, que empezaban con nuestro gran padre, con Fidel, allá en la contracumbre, la cumbre de los pueblos, a donde Fidel y Chávez fueron estratégicos, su pensamiento estratégico para derrotar el ALCA y que se fortaleciera el ALBA. Ahí nace como idea que mientras Chávez estuviera en el estadio hablando en Mar del Plata y Bush estuviera queriendo sembrar guerras y muertes en Cuba, los primeros 50 argentinos iluminaron su vida. Ahí entonces viajaron en el mismo avión que trajo a la delegación cubana, viajaron a operarse los primeros 50 argentinos. Luego empezaron los testimonios de los compañeros que se empezaron a operar en Cuba. Este es un caso muy sentido para nosotros, de una niñita de Jujuy que ya es adolescente. Ella se llama Luciana y nació sin su ojo. Ella iba al jardín y tenía un gancho para mantenerle el agujero, el orificio, ¿no? Entonces los niños le tenían miedo a Luciana. Y Luciana era como un animalito. Y aquí nadie le hacía nada a Jujuy, casi límite con Bolivia. Cuando se enteran de los médicos cubanos y la posibilidad de irse a Cuba, hacen contacto y ella fue a Cuba, le pusieron un ojito y bueno, es otra niña. Ahora ya tiene 14 años Luciana. Fíjate, aquí es cuando se va en el avión, aquí está con su abuela que la llevó a Cuba, su médico, las doctoras también. Unas historias con los niños de milagro muy emotivas. Operamos en 6 meses 700 argentinos en Cuba, pero había que ir por más. Teníamos un problema y es que la gente era muy humilde, no sabía a veces en qué pueblo exacto había nacido, no tenían partida de nacimiento, no podíamos hacer los pasaportes. Y el avión por ahí salía vacío porque no podíamos documentarlos. Entonces cuando Fidel se entera, ya había triunfado Evo, y le dijimos que bueno, que la gente de Bolivia viajaba con carnet de identidad. Entonces le pide a Fidel a Evo la posibilidad de montar 2 centros oftalmológicos de los 13 que iban a poner en la frontera con Argentina. Y entonces aquí en Córdoba, en julio del 2006, en la cumbre del Mercosur, cuando estaban Evo, Chávez y Fidel da la noticia al mundo de que los argentinos iban a comenzar a operarse en Bolivia. Esto es un poco lo que refleja todo eso, ¿no? Bueno, y aquí nos vamos. Había que operar, pero ¿quién hacía la pesquisa? Tenían que ser médicos argentinos que fueran casa a casa o en los campos. Entonces hicimos un llamado a la primera graduación de la ELAM. Aquí no les reconocían el título como médicos en ese momento. Algunos estaban vendiendo autos, otros estaban trabajando de taxistas, otros trabajaban de enfermeros. De ese grupo que convocamos se sumaron 7 jóvenes a vivir en los lugares más intrincados del país del norte, porque fuimos primero a instalarnos a Jujuy. Estos son los 7 que se sumaron preparándose en Bolivia, mientras el comandante estaba dando el discurso acá en Córdoba, ellos estaban preparándose en Sucre. Eso es una historia muy bonita. Después se fueron sumando otro grupo, hicieron una pasantía de 6 meses, un grupo de 6º año de la ELAM. Entonces, el 8 de octubre del año 2007, hicieron un homenaje a la higuera a tu papá. Bueno, las pesquisas, imagínate, esto iba a ser una pesquisa. Esta es la zona donde peleó Marcelli, la zona de la selva de Orán, por allí. Ahí estábamos asentados. La vicedirectora de aquí, Lucía, estuvo en Pichanal, en una de estas zonas, y en Colonia Santa Rosa. Bueno, estoy llegando de un pueblo a otro, pero había que vadear un río, y aquí van los médicos, y se iban a quedar del otro lugar un tiempo para hacer pesquisa. Bueno, luego empezaron masivamente a viajar hacia Bolivia. Llegamos a operar 2.000 pacientes al mes, viajaban de 12 provincias. Esta es la frontera de Jujuy con Bolivia, la frontera de La Quiaca con Villazón. Aquí hay un centro oftalmológico y bueno, los llevábamos a los pacientes en colectivos, que aquí los ves reflejados en guaguas. Esta es una compañera
compañera que cooperaba con nosotros, le iba poniendo las gotas en el viaje. Los pacientes llegaban a viajar hasta 40 horas en guaguas, llegaban a Bolivia. Ana María, una compañera nuestra, del lado de Yacuiba, y otra compañera del lado de Jujuy, Juanita Moro, los esperaban, y era casi que teníamos toda una agencia de turismo. Esperábamos las guaguas, los cruzábamos, allí les hacían el preoperatorio, los operaban al otro día y se alojaban 3 días en un hotel. En la parte del ANTA boliviana, digamos, de la Media Luna, donde tanto quisieron probar a Evo, habían 6 hoteles para alojar pacientes. Bueno, decirte que todo esto lo financió Tupantría, ¿no? O sea, aquí hay una historia que, sobre todo, que Fidel, cuando le contamos, se puso como muy orgulloso de haber logrado eso, ¿no? Que es, acá decía, dice inclusive la derecha y la gente mediocre de nuestro país, esos bolivianos que vienen y usan nuestros hospitales y se operan gratis con los impuestos que pagamos nosotros. Entonces nosotros les decimos, esos 30.000 argentinos que gracias al pueblo cubano y al pueblo boliviano se operaron gratis en Bolivia. Eso marcó un hito para nosotros. Bueno, cuando llegamos, estas son pesquisas que se hicieron en el norte de Argentina, esto es la quebrada de Humahuaca. Cuando llegamos en el mundo al primer millón de operados, el comandante mandó a cada misión milagro de cada país un reconocimiento, y este es el que llegó a nosotros. Estas son las compañeras que dirigieron todo el norte argentino en la misión, que fue clave. O sea, ellas la verdad es que han desplegado un trabajo. O sea, es una ONG que se llama Juanita Moro, que ya te las vamos a presentar. Llegamos a 30.000 operados y había que ir por más. Y había que pensar ya no en operar en Bolivia, sino en plantar un centro oftalmológico. Que el 8 de octubre del año 2009 empezamos a operar en este sitio. Lo hicimos ese día en silencio, porque como no sabíamos cuál iba a ser la reacción de la corporación, decidimos hacer la inauguración 3 meses después, después que tuviéramos 200 o 300 operados que defendieran su hospital. Pero la verdad es que este centro empezó a operar el 8 de octubre del año 2009. Esto fue la inauguración oficial en diciembre. Fue muy emotivo, porque además te voy a decir que cuando operamos ese día vinimos todos, sin invadir aquí, pero todos lloramos mucho, ¿no? Porque se lo dedicamos a tu boca. Y llegamos a que empezara el Estado, por lo menos algunas legislaturas, a acabar de reconocer lo que implicaba este centro oftalmológico, lo que estaba haciendo Cuba y lo que estaba haciendo el equipo médico argentino, médicos, enfermeros, mucamas. Y bueno, nos declararon de interés sanitario en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hace poco, y declararon como beneplácito en la provincia de Córdoba que existiera el centro. Y bueno, y el cierre de nuestra exposición, esto fue el primer día de operación. La doctora Mariana, bueno, ahí estábamos nosotros felices con los pacientes. El año pasado, las juntas de Guipúzcoa nos donaron 25.000 euros para comprar un jack láser que no teníamos. Y esto fue el día a donde recibimos el jack láser. Este año nos donaron también un dinero para comprar lentes intraoculares y viscoelásticos. Bueno, y llegamos a hoy con 3.500 operados. Y llegamos a hoy con 3 gigantes, el Che y estos 2 comandantes también, con la tristeza de haber perdido a 2, al Che y a Chávez, y con la alegría de tener todavía a Fidel con nosotros, y clarísimos de que vamos a seguir el ejemplo de los 3 hasta el fin de nuestros días. Y esta es la pequeña historia de este centro oftalmológico, doctor Westphal. Me queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Es el inicio de un proceso revolucionario
que por supuesto cambia la vida del pueblo cubano totalmente. Pero ya de los primeros momentos, ese proceso revolucionario se da cuenta de la necesidad de ser solidario con otros países, con otras gentes del mundo. Cuba está muy aislada, ya teníamos los problemas con Estados Unidos, la presión del bloqueo sobre nosotros. De alguna manera, claro, tomamos conciencia de que la única manera de romper ese bloqueo era precisamente la solidaridad internacionalista. Así que los primeros años de la revolución, Cuba se queda prácticamente sin médicos. La mitad de los profesionales de la salud emigran para Estados Unidos, por toda la propaganda, por supuesto, todo el veneno que se utiliza, ¿no?, en ese sentido en los primeros años. Se abre la universidad cubana entonces con amplitud para que todos los que quisieran estudiar medicina pudieran hacerlo. Y ya en 1963 tenemos un grupo de médicos, pero es pequeñito todavía. ¿Qué pasa? Triunfa la revolución en Argelia. Por supuesto, hay una admiración extraordinaria del primer momento a ese proceso revolucionario y nos damos cuenta que ellos necesitan de apoyo, ¿no? Porque tú conoces la historia de Argelia, toda la época de la colonización, los franceses se van, pero se van y se llevan con ellos prácticamente a todos los profesionales, parecido a lo que habíamos vivido, pero todavía peor, porque fíjate que nosotros éramos neocolonia, nosotros teníamos todavía un rango más de profesionales cubanos. En Argelia prácticamente no ocurre esto, porque es colonia, por tanto, todos los profesionales prácticamente del país eran franceses, ¿no? Muy pocos argelinos, de manera que tienen una necesidad inmediata de salud. De alguna forma, el gobierno cubano se contacta con el gobierno argelino y dice, bueno, podemos ayudar con lo poco que tenemos, que yo pienso que es quizás el inicio en donde nos damos cuenta de qué es la solidaridad. Si no es dar lo que a ti te sobra, es dar lo que otro pueblo necesita, aún a costa de ti mismo. Y eso hace la Revolución Cubana. Después estuve en Angola en guerra. Cuba no solamente manda tropas porque ellos lo pidieron, sino que manda también maestros en primer lugar y después médicos. Nosotros normalmente estábamos en los lugares donde había tropas cubanas, ¿no? Pero en caso mío, que era pediatra, estaba en la capital, en un hospital pediátrico que se llamaba María Pía, después pasó a ser Josina Machel. Es un hospital grande, pero mira, todavía hoy, cuando yo recuerdo esas cosas de Angola, me conmuevo mucho. Porque yo pensé que Nicaragua me había marcado, ¿no? Angola fue tremendo. Es darte cuenta cómo la colonización acabó con esos pueblos o intentó acabar con esas culturas. Cómo hizo que personas con inteligencia normal, sin ningún tipo de problema, se sintieran inferiores como seres humanos. Hay una anécdota en base a mí en el hospital, en los primeros momentos de mi llegada. Una señora me pide ayuda para abrir una lata de sardinas. La lata de sardinas tenía la llavecita puesta, es decir que era muy fácil, pero ella no sabía hacerlo. Entonces yo le enseño, mire doña, y le abro la lata, ¿no? Le abro la lata y se la doy. No, ella no quería comer de esa lata hasta que yo no comiera antes. Entonces cogí mi lata de Spam, que era la carne soviética que nos daban, y abrí mi lata y le dije, yo como de esta si usted come de la mía. Y ella me miraba sorprendida, pero después se sonrió, hizo lo que yo le decía y comimos de nuestras latas. Entonces, poco a poco fuimos tratando de romper esa barrera. Yo soy muy blanca de piel. Por tanto, era un contraste tremendo, ¿no? Y para ellos, los blancos eran los amos, los dueños. A mí me gustan los niños, yo los cargo, los beso, los abrazo. Ellos no están acostumbrados que un hombre o una mujer blanca sea
cariñosa con los niños negros, ¿no? Imposible para ellos pensar así. Así que comenzamos a trabajar de esa manera. Yo me metí mucho en la sala de niños tuberculosos, porque todo el mundo le tenía un poco de temor al contagio. Pero en Cuba estamos vacunados desde toda la vida, bien alimentados, qué sé yo. Y dije, nada, voy a trabajar con esos niños. Y fue fantástico. Las cosas que esos niños me dieron a mí, la fuerza, el cariño, la ternura. Hay uno que se llamaba Celson. Celson le quitaba el paño a la madre y me lo daba a mí. Yo me lo tenía que amarrar en la espalda, en las costas, como dicen los portugueses. Me amarraba a Celson en mi espalda y le daba una vuelta por todo el perímetro del hospital. Mañana por mañana, él aguardaba que yo llegara para darme el paño. El director del hospital se puso muy bravo conmigo, me dijo que eso no era correcto. ¿Cómo? Le dije, no, usted está equivocado. Si este niño quiere que yo le dé la vuelta al perímetro, yo le voy a dar la vuelta al perímetro. Eso le hace feliz a él y me hace muy feliz a mí. Y fue una relación con los niños especial. Fátima, Celson, Nelson. Hay miles de niños en ese sentido. Me acuerdo, en aquel momento Cuba no tenía problemas económicos reales a pesar del bloqueo porque existía el campo socialista europeo, ¿no? Y en ese sentido, yo me acuerdo que le escribí a mi mamá y le dije, recoge toda la ropa buena de niños que tengas por el barrio y mándamela. Y efectivamente, mi mamá me hizo llegar una caja llena de ropa y yo no puedo quitarme de la mente a Celson vestidito con un juego de traje, un short, un pantalón corto con su chaquetica y su chaqueta. Yo tengo una foto de Celson, es una maravilla. Él está tan radiante, con esos ojos llenos de alegría por su ropa. Fue fantástico. De verdad, yo disfruté mucho esa parte en Angola. Después sufrí también mucho, porque algunos niños se nos murieron. Pasamos 2 epidemias de cólera y muchos llegaban muertos a nuestros brazos. No podíamos hacer absolutamente nada por ellos. Algunos niños venían simplemente desnutridos, con una situación muy grave y no lográbamos hacer por ellos gran cosa tampoco. Una niña llegó caminando a mi lado, la examiné y tenía una anemia profunda, tenía 1,5 gramos de hemoglobina. Y esa niña llegó caminando a mi lado. Le mandé a poner un paquete de sangre y el técnico se lo puso congelado y me la mató. Y no pude sacarla del paro. Eso me marcó para toda la vida, porque me sentí responsable. Yo era la médico. Yo fui la que mandé a que le pusieran la sangre. Hay muchas cosas en Angola que nos marcaron para siempre. Y uno se comprometió a luchar siempre, en cualquier momento de la vida, a que esas cosas no ocurran. Por eso a partir de Angola yo fui todavía más atea de lo que fui toda mi vida. Si Dios existe, o está ciego, o no ve estas cosas, o no es justo, entonces no puedo creer en estas cosas. Tengo que creer en la capacidad de los seres humanos de tratar de evitar esto, de luchar para que estas cosas no ocurran nunca más en el mundo. Y en eso me he convertido, es decir, en una mujer cubana que intenta por todos los medios denunciar estas cosas donde quiera que estoy, hablar del derecho de los seres humanos a que se les trate con respeto. Yo creo que una de las cosas más importantes que en estos momentos muchas personas han olvidado, y es que todos podemos ser diferentes, y todos podemos tener creencias religiosas diferentes, y hasta ideologías diferentes. La cuestión es respetarnos. Si somos capaces de respetarnos, podemos vivir en comunidad, en conjunto. Yo pienso que eso es un derecho del ser humano. Es una experiencia, recién comentaba, que es única. Es como volver a vivir cosas que
creía no volver a vivir. Es una experiencia, qué sé yo, no hay palabra, honestamente. El decir gracias es poco, pero en la vida hay que ser agradecido. Tenemos tantas cosas en contra que esto hace que por lo menos mejoremos un poco, sobre todo en mí, ¿no? He aprendido a que ser solidario es bueno, es bueno. Este centro, para el que no lo sabe, es totalmente donado por la República de Cuba. Todo su equipamiento, todos sus insumos, todo esto es financiado por Cuba. Cuba, un país pequeño, pobre, bloqueado, con muy pocos recursos y que sin embargo todo lo que tiene, y este centro es un ejemplo desde los médicos que hemos sido formados en la isla, hasta los equipamientos, hasta la capacitación de los profesionales médicos argentinos, o sea, que formados aquí pero que se han capacitado en Cuba, nuestra asesora quirúrgica que es cubana, todo esto es gracias a la solidaridad del pueblo cubano y de su gobierno. Y bueno, nuestro centro, por supuesto, cuando decidimos qué nombre le íbamos a poner, pusimos el nombre del doctor Ernesto Guevara, que es el ejemplo de médico revolucionario para nosotros, de médico consecuente con sus ideas, con sus principios, y que fundamentalmente entregó su vida, él como muchos otros revolucionarios en nuestros países que entregaron su vida porque no haya una sola injusticia en esta tierra, porque no haya ni un solo hecho de pobreza que no sea remediado, y él decidió dar su vida por eso, y nosotros decidimos como homenaje, por que una manera de que se plasmen esas ideas en nuestro país también, nombrarlo doctor Ernesto Guevara a nuestro centro oftalmológico. Claudia hace un momentico me estaba mostrando algunas historias de vida que son realmente hermosas, porque no solamente es devolver la visión a aquellos que no tienen recursos para pagarse este tipo de operación en su propio país, sino es quizás darle la esperanza de que sí se puede, de que cuando los médicos se forman en el respeto al ser humano, cuando los médicos se forman en el amor y la solidaridad, realmente podemos hacer cosas muy buenas por nuestro pueblo. Y creo que es el deber de los profesionales de la salud hacerlo. Por eso estar aquí hoy y compartir estos días con estos compañeros a mí me llena de emoción. No solamente porque el lugar lleva el nombre de mi papá, sino porque cumple el objetivo por el cual él luchó siempre. Que los pueblos seamos suficientes, que seamos capaces, que reconozcamos nuestra propia fuerza y nuestro propio valor. De verdad, eso yo creo que es lo más importante que ustedes tienen que mirar en esas fotos. Ustedes pueden hacerlo. Solo es querer apoyar a las personas que van adelante, mantener este esfuerzo. Cuba no podrá sostener por siempre su ayuda solidaria. Es hora también de que el mismo pueblo argentino tome en sus manos esta posibilidad y la siga realizando. Yo creo que es un momento importante para todos. Es la fuerza de nuestros pueblos, es la fuerza de nuestra gente, la que está en estas paredes, la que hoy sostiene esta Operación Milagro. Los médicos que están aquí trabajando son médicos argentinos, algunos de ellos formados en Cuba, sí, pero otros están formados también aquí. Y de alguna manera vamos conquistando a estos hombres y mujeres para que tengan un lugar donde puedan realizar de verdad su labor social, para la cual se han formado. Mi padre siempre decía que los médicos solo tenemos un amo al que servirle, ese es el pueblo. Y en ese sentido yo creo que estos compañeros están haciendo realidad el sueño de él y el sueño de los hombres y mujeres hermosos de nuestra patria grande. Por tanto, creo que hay que apoyarlos, que tenemos que estar a su lado y que tenemos que estar muy pendientes de que estos logros que hasta hoy hemos tenido no se diluyan, no se pierdan. Está en las manos de ustedes que la Operación Milagro pueda continuar adelante. Muchas gracias. Cuba, estudio, trabajo, fusil, lápiz, cartilla, manual, alfabetizar, venceremos. Somos la brigada Conrado Benítez.
resiste. Somos la vanguardia de la revolución. Con el libro en alto cumplimos una meta: llevar a toda Cuba la alfabetización. Por campos y montañas el brigadista va, luchando por la patria, luchando por la paz. Abajo imperialismo, arriba libertad. Llevamos con las letras la luz de la verdad. Cuba, Cuba, estudio, trabajo, fusil, lápiz, cartilla, manual, alfabetizar, alfabetizar. ¡Venceremos!